¿Sí? En estos dos tramos, hoy vamos a trabajar con el concepto de cadenas musculares. Y vamos a analizar un poquito cómo se dan estas cadenas, qué músculos las integran, por qué forman parte de un entramado, de un engranaje, y las vamos a ver en acción. Hola, Miriam. Bueno, y como para hacerle un poquito un raconto a Carlos, y no me acuerdo quién más no estuvo en la clase anterior, les pido que me ayuden, después se mutean y participan cuando quieren, pero que me ayuden a rearmar el tema de la clase anterior. Así de paso refrescamos lo que vimos. Chan, chan. Claro, el tema es que no tienen ahí a mano, ¿no? La información. Pero bueno, de lo que se acuerden. Algo que se acuerden de la clase pasada, también que fue hace una semana, pero... De los tejidos conectivos. Bien, bien, Nicolás. Perfecto, hablamos de tejidos conectivos como grupo, ¿sí? Y esos tejidos conectivos, ¿quiénes lo integraban? ¿Qué tejidos son conectivos? Los que forman qué estructuras, por ejemplo. Acá dice Miriam endodermo, en realidad provienen del mesodermo, de la capa media de células, Miriam. El endodermo son los epitelios de las vísceras. El mesodermo era, de las tres capitas del embrión, la del medio. Eso era en cuanto al origen embrionario. Pero ¿qué tipo de estructuras son tejido conectivo? De las que ustedes ya conocen. Músculos, los huesos, las articulaciones. Bien, músculos, huesos, articulaciones, tendones, ¿sí? Tendones. Ligamentos. Las ¿Cómo? fascias. Las fascias, Las perfecto. fascias. Todo eso es tejido conectivo. ¿Y qué característica tenía este tejido? O sea, todos en general. Hablamos de algunas propiedades, Eran algunas elásticos, características. Perfecto. flexibles y no me acuerdo el tercero. Buenísimo. Y extensibles, ¿sí? El, Muy bien. De todos esos, el único contráctil era el músculo, pero el resto compartían todas las propiedades en mayor o en menor medida, porque en realidad su estructura básica era la misma. Y esto es muy importante para el concepto de globalidad que nos va a atravesar a lo largo de toda la cursada. Si bien ustedes van a estudiar y van a conocer técnicas muy diversas en las materias prácticas, y después elegirán el día de mañana su modo de trabajar, lo que vamos a apuntar en esta anatomía funcional y biomecánica es empezar a entender por qué las técnicas globales son tan importantes y están muy ligadas al concepto del cuerpo como una totalidad. Ni les cuento el cuerpo físico, sino a la persona en su totalidad. Acá estamos hablando de cuerpo como si pudiéramos hacer un recorte del cuerpo de una persona, ¿no? Pero queda clarísimo que cuando hablamos de cuerpos hablamos de personas transportando ese cuerpo. ¿Por qué digo esto? Porque parece muy obvio, pero no es tan obvio, que cuando hablamos de movimiento y cuando hablamos de posturas estáticas y demás, estamos hablando de personas en movimiento y de personas en posturas estáticas. Y esto va a tener mucho que ver con la mirada que tengamos de nuestros alumnos y alumnas. Bueno, vamos a arrancar entonces con la clase de hoy, en la que vamos a ver lo siguiente. Vamos a hablar de ciertas leyes que sigue nuestro cuerpo, que son unas leyes propuestas por un autor francés, Bousquet, Leopold Bousquet. Vamos a hablar de algunos tejidos conectivos especiales que ya los mencionamos en la clase anterior, pero que ahora nos van a servir de insumo o de herramientas para el movimiento. Vamos a hablar de fascias un poquito más en profundidad. Y luego vamos a hablar de cadenas musculares. Y vamos a tratar de relacionar estos conceptos con aquellos ejercicios y movimientos tradicionales y clásicos que nosotros conocemos para trabajar la musculatura. Nosotros cuando cursamos anatomía general hicimos una clasificación de músculos por función, ¿se acuerdan? Por función articular. Y ahora vamos a ir un paso más allá. Vamos a ver que en realidad los músculos no trabajan tan automáticamente como los vimos en anatomía general, sino que nuestro cuerpo se mueve globalmente siempre, siempre, aunque estemos haciendo una flexión de codo, aunque estemos haciendo una flexión de hombro, hay todo un engranaje que se mueve y un conjunto de tensiones y fuerzas que se mueven para que nosotros podamos flexionar el codo, por ejemplo. Bueno, vamos a comenzar con estas leyes, que son muy interesantes de entender y de relacionar con cosas de la vida cotidiana.
queda claro que nuestro organismo, el organismo del ser humano, en su conjunto tiende al equilibrio, en todos los aspectos de la vida. Ni les cuento el emocional que tenemos que tratar de lograr en estos tiempos que corren, ¿no? Pero en todas las dimensiones hay una tendencia natural del cuerpo a buscar el equilibrio. Muscularmente, si nosotros exigimos mucho un grupo muscular, va a haber otro grupo muscular que va a tratar de compensar esa exigencia. Si nosotros tenemos una tendencia a que nuestro cuerpo se vaya hacia adelante, va a haber ciertas estructuras de nuestro cuerpo que van a tender a que vayamos hacia atrás, para mantener la verticalidad. Lo mismo si estamos inclinados hacia un costado, lo mismo si tenemos demasiada congestión venosa en una determinada parte del cuerpo, la circulación hará por otro lado otra cosa para que esa sangre pueda circular. Siempre tenemos una tendencia a buscar el equilibrio, y en esa búsqueda de equilibrio, nuestro cuerpo hace muchas cosas que no queremos. Cuando frente a una determinada postura o un gesto postural, nuestro cuerpo genera una contracurva para tratar de mantenernos verticales. Entonces de repente va a aparecer una columna que tiene más de una curva, porque hubo una curva que se formó primero y otras secundarias que se formaron después para compensar a la primera. Eso es muy característico de las escoliosis, ¿sí? Lo que estamos hablando de esto es que nuestro cuerpo siempre tiende a la verticalidad, siempre tiende a la horizontalidad de la mirada, siempre tiende a la simetría, aunque sabemos que somos asimétricos, pero siempre hay una tendencia a esa búsqueda de equilibrio. Por otro lado, hay una tendencia de nuestro cuerpo a gastar la menor cantidad de energía posible, es decir, hacer las cosas con la mayor economía o con el menor gasto energético posible. Es decir, que va a tratar de usar estructuras para una determinada función. Siempre la mejor estructura para la función. Cuando no lo logre, ahí estamos en problemas. Yo les contaba, en anatomía lo vimos esto y lo vamos a volver a ver en biomecánica, que los músculos están adaptados para contraerse y relajarse. Esa es la gran función del músculo. Ahora, si yo tengo un músculo que está destinado a una función de sostén, yo se los decía en la clase pasada, ese músculo tiende a transformarse en una estructura fibrosa. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo trabajar de otra manera. Y entonces la anatomía de ese músculo va a tender a tener las características de un tejido de sostén. Y por otro lado, el cuerpo va a hacer lo imposible para que no tengamos dolor. Este es algo que inconscientemente sucede, a veces nos vemos caminando con un pie hacia afuera porque tenemos un dolor en un punto del tobillo y de repente el pie giró hacia afuera para evitar la compresión en ese lugar donde duele. Esto se ve mucho como secuelas de lesiones, de esguinces de tobillo y demás, que terminamos girando el pie o el tobillo para evitar el dolor, ¿sí? Nuestro cuerpo tiende a no tener dolor. Por eso vamos a ver después que cuando elongamos y estiramos hay resistencias del cuerpo, porque el cuerpo trata de que no lo molestemos. A ver, si yo tengo esta contractura y tengo esto acortado porque lo necesito así, no me lo vengas a estirar porque en realidad esto me genera incomodidad. Cuando la gente dice, ay, para mí me es cómodo estar con los hombros para adelante, porque siento que estoy más floja, porque siento que si trato de ponerme derecha me duele y me molesta, es una realidad. El cuerpo tiende a adoptar aquella postura en la que no sentimos dolor. Lo que después tendríamos que ver es por qué esos hombros hacia adelante nos están alivianando alguna tensión. Y sabemos que esos hombros hacia adelante, más allá de que no nos gusten estéticamente, a la larga nos van a traer problemas en la columna dorsal. Entonces no es un tema solo estético, sino un tema de salud. Bien, el cuerpo tiende al equilibrio, el cuerpo tiende a gastar la menor energía posible para lograr algo, y el cuerpo tiende al no dolor. Hará lo imposible para que no tengamos dolor. La clase pasada vimos que en tendones, ligamentos y fascias existen este mismo tejido conectivo que nosotros vamos a poder moldear, vamos a poder estirar y vamos a poder modificar con determinados tipos de estímulos, ¿sí? Pero nos vamos a quedar fundamentalmente con la mirada hoy puesta en estas fascias, que son las membranas que yo les dije muchas veces que recubren todo, huesos, articulaciones, músculos. Pueden venir en forma de faja, en forma de haz, en forma de tirita. Representan el 70% de los tejidos humanos, o sea que fíjense ustedes la cantidad de envolturas faciales que tenemos en el cuerpo.
yo les contaba que cuando las personas que se dedican a la disección de los cadáveres para prepararlos para que los estudien los estudiantes de medicina, de kinesiología y demás, para que podamos ver los músculos, están un montón de horas sacando fascias, sacando membranas, 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 membranas para poder llegar a la mirada del músculo, por ejemplo, ¿sí? Es morboso lo que cuento, por ahí es feo de imaginarlo, pero es una realidad para que ustedes entiendan la cantidad de envolturas y membranas que tenemos. Lo que pasa es que nosotros en los dibujos siempre, cuando nos muestran músculos, ya las fascias se retiraron. Acá ven, por ejemplo, se sacó la piel, se sacó el tejido celular subcutáneo, se sacó el tejido adiposo, que es la grasa, se sacaron las fascias y recién ahí veo los músculos. Este tejido recibe tensiones y genera dolor por su rica sensibilidad. Las fascias tienen muchas terminaciones nerviosas. Entonces, cuando son expuestas a tensiones importantes, pueden quedar doloridas. ¿Vieron cuando uno va a hacer una actividad física y en esa actividad física trabajó grupos musculares que hacía mucho que no trabajaba, o hizo una actividad con una intensidad distinta a la que hace normalmente, y a los 2 o 3 días de esa actividad física uno dice, ay, me quedó todo dolorido, me quedó dolorido la zona que trabajé? Bueno, normalmente ese dolor proviene de fascias. Es un dolor miofacial, donde en esa conjunción de músculo y fascia hubo un estímulo diferente que dejó dolorida la zona. ¿Sí? Bien, ¿por qué? Porque es un tejido muy inervado, porque recibe muchas terminaciones nerviosas. Ahora Profe, sí, ¿estas fascias suelen lesionarse o son más bien rígidas, digamos, más bien duras? no, pueden Digo, lesionarse. Pueden lesionarse. ¿Con golpes o por algún estiramiento, digamos, de más? Y por ambas cosas. En realidad lo primero que cede cuando uno trabaja demasiado es la fibra muscular. Es un poquito más sensible. De hecho, tenemos ruptura de fibras musculares durante la actividad física. Fibras, estoy hablando de células musculares. No hablo de desgarros de fascículos y demás, hablo de ruptura de algunas fibras. Y obviamente algunas células faciales también sufren de deterioro. Hablar de una ruptura de fascia es hablar de algo mucho más grande, más grave, ¿sí? Pero sí, las fascias tienen pérdida de células durante el trabajo, seguramente. Débora, ¿Sí? profe, ¿las Sí, sí. hernias inguinales pueden ser eso también? Bien, las ¿Rupturas hernias inguinales de son un fascia? ejemplo, bien, son un ejemplo de ruptura facial con extrusión, o sea, con salida del contenido que está por debajo de la fascia. Sí, sí, la hernia es un ejemplo de ruptura facial, tal cual. Bueno, entonces aparece esta idea de cadena muscular cuando nosotros empezamos a ver, antes de que nos metamos en el concepto, yo les voy a dar ejemplos de cómo se manifiestan estas cadenas musculares, que quizás son ejemplos que alguna vez escucharon o a alguien le pasó algo. Por ejemplo, una persona que asiste al médico porque tiene dolor en el hombro, y entonces le cuenta al médico, sí, me duele cuando muevo acá, me duele cuando muevo acá, cuando levanto un peso. Estoy poniendo un ejemplo hipotético cualquiera, ¿eh? Entonces el médico mira el hombro, lo analiza, por ahí hacen una ecografía, o sacan una placa radiográfica, no aparece nada en la placa radiográfica. Hacen una ecografía y de repente sí, hay un poquito más de líquido, pareciera que algo está un poquito engrosado, pero tampoco hay nada roto que justifique ese dolor. Y de repente uno se queda en el hombro. Hielo, láser, magneto, ultrasonido, deja en reposo, no, hace ejercicio, todo, la mirada está en el hombro, ¿sí? Pero resulta que al tiempo el hombro empieza a estar por ahí un poquito mejor o desinflamó y aparece dolor lumbar. Y tengo dolor lumbar y me duele la columna lumbar y ahora terminé con el hombro y empiezo con la columna lumbar. Bueno, aquí que hay cadenas musculares que unen el hombro a la columna lumbar. El hombro a la columna lumbar, que son líneas de fuerza continuas que tensan de un lado y del otro. Es decir, que cuando yo tengo un problema en el hombro, esa línea de fuerza puede trasladarse a la columna lumbar y viceversa, mediante las cadenas musculares cruzadas, que ahora vamos a ver. Entonces, no siempre un dolor puntual en una zona del cuerpo tiene que ver con un origen en esa zona.
Y esto es lo que nos viene a contar o a manifestar el concepto de cadena muscular. Que si yo tengo estructuras que están conectadas a distancia, pero esas estructuras forman parte de una misma continuidad de líneas de fuerza, cuando yo tenso un punto de esa cadena, estoy tensando toda la cadena. Sí o sí. Y cuando esa tensión es mucha y es sostenida en el tiempo, puede traerme manifestación dolorosa. No siempre estamos hablando de patología y de dolor, ¿sí? Simplemente cuando pensamos en algunos gestos o actividades deportivas, o pensamos en ciertos ejercicios de musculación, creyendo en nuestra fantasía que estamos trabajando solamente un grupo muscular, estamos en realidad tensando grupos musculares a distancia. Y esto es lo que empezamos a concientizar a partir de este concepto de cadenas musculares, que lo tomaron varios autores, o sea que si ustedes van al concepto de cadena muscular en la bibliografía van a encontrar distintas líneas. Esta línea, con esta gráfica y demás, pertenece a Busquet, a este mismo autor francés, a Leopold Busquet, que tiene varios libros escritos sobre cadenas musculares, que son de la editorial Paidó-Trigo, y el tomo 1 habla de este concepto básico de cadenas musculares en general. Y él lo define como circuitos en continuidad de dirección y de planos, a través de los cuales se propagan las fuerzas organizadoras del cuerpo. Circuitos de continuidad a través de planos, como si yo tuviera una unión, como si tuviera, no, la tengo, una unión anatómica entre determinados músculos y sus fascias, conectados todos de manera tal que cuando yo tiro de esa fascia en algún punto, la tensión se propaga a todo el envoltorio y a toda esa cadena de músculos y fascias. Miren los dibujitos primero, van a ver que hay cadenas musculares anteriores, rectas, posteriores, rectas, cruzadas, posteriores y cruzadas anteriores. Esto del cruzado ya nos puede hacer algún ruidito con respecto al ejemplo que les di antes de hombro y columna lumbar. Hay cadenas musculares de continuidad en miembros inferiores, anteriores y posteriores, laterales. Acá tenemos tomando miembro superior, tronco, abdomen y miembro inferior, ¿sí? Como para ir mirando más o menos los dibujos. Y entonces ahora sí, vamos a empezar a describir algunas de ellas, y también mirando este circuito y esta continuidad vamos a poder pensar en algunas cuestiones que tienen que ver con ejercicios que hemos planteado para determinados grupos musculares en otro momento. Hay una cadena recta posterior, según este autor, ¿sí?, que tiene un origen muy importante, que lo dice el segundo párrafo en realidad. La fascia que cubre toda esta cadena muscular recta posterior atraviesa el cráneo y llega hasta el entrecejo. O la voy a decir al revés, total, la podemos decir al revés. Desde el entrecejo, toma lo que es todo cráneo y después continúa por columna vertebral, con todos sus discos intervertebrales, los músculos paravertebrales, aquellos músculos que iban pegaditos a la columna, y luego se continúa con una cadena que vamos a ver cuál es, de miembro inferior. Pero lo interesante es que sale del entrecejo. ¿Qué idea nos podría dar una cadena muscular que toma toda la región posterior de nuestra columna, pero que también nace en el entrecejo, en esta parte anterior del cráneo? Imaginemos un acortamiento de esta cadena, ¿sí? Un acortamiento en cualquier punto de la cadena. Tengo una contractura lumbar. Tengo la lordosis lumbar aumentada. Estoy nombrando todas cosas que hemos ya visto en anatomía, pero para imaginarnos esta situación. Tengo una tensión en la zona del angular del omóplato, acá, en el ángulo superinterno del omóplato y la columna. Les estoy diciendo todos puntos gatillo, todos lugares que son muy característicos de tensión. Estos puntos de tensión pueden ser manifestaciones de un acortamiento de cadena recta posterior, que además, como toda la cadena tira en conjunto, y esto lo voy a hacer exagerado para que lo vean, el acortamiento posterior me puede provocar esto, que la cabeza se vaya hacia atrás, pero obviamente mi cuerpo no va a andar por el mundo con la cabeza en esta posición, porque la búsqueda del equilibrio y de la horizontalidad de la mirada, que yo les decía, es un objetivo de nuestro cuerpo. Entonces,
Si la cadena recta posterior me tira la cabeza hacia atrás, mi cuerpo va a compensar de alguna manera, estoy poniendo compensaciones, hombro hacia adelante, cuello antepulsado, ¿sí? Para tratar de contrarrestar esa tensión que tengo atrás. Algo me está tirando atrás y me está cerrando estas curvas, me está cerrando la lordosis lumbar, me está cerrando la lordosis cervical. Y yo de alguna manera tengo que compensar para mantener la cabecita hacia adelante. ¿Sí? Pero a lo mejor la manifestación de tensión la tengo en algún punto en particular. La miro por acá, o la siento por acá. Pero tengo que trabajar toda la cadena para poder eliminar esa tensión. Porque aunque yo agarre ese puntito, lo masajee, le ponga calor, y haga todo lo posible para que se afloje, por ahí logro que se afloje un poquito, pero no estoy erradicando la causa de ese acortamiento, ¿sí? Cadena recta posterior. Vamos a hablar mucho de esta cadena recta posterior. Esta cadena recta posterior continúa con la zona glútea, y luego se va hacia adelante con el cuádriceps, y vuelve con los gemelos, que son todos músculos extensores de miembro inferior, ¿sí? Extensores de columna y extensores de miembro inferior, ¿ven? Toda una cadena a tener en cuenta. A veces uno dice, ay, cuádriceps, tengo problema en el cuádriceps, un músculo que se acorta, que esté cortito el cuádriceps, a veces tiene que ver con que toda esta cadena recta está cortada. Entonces, pobre cuádriceps hace lo que puede. Y aunque yo esté 3 horas elongando cuádriceps solo, la tensión le viene desde otro lugar, no propiamente en el muslo. Esto como para que vayamos teniendo algunas ideas de cómo pensar la cadena, ¿sí? Yo les voy a mostrar ahora una posición deportiva muy característica de esta cadena recta posterior acortada. ¿Acortada por qué? Porque está muy trabajada, y si no hay un equilibrio en el entrenamiento de esta gimnasta, que muchas veces lo hay, porque hay mucha conciencia actual sobre cómo trabajar todas las cadenas para que no suceda lo que les voy a mostrar ahora, ¿sí? Que es una hiperprogramación de una cadena muscular, un gran acortamiento provocado porque estoy siempre generando gestos donde esa cadena muscular se acorta. En general, en las posiciones de baile o de gimnasia artística, la posición de hiperextensión, tanto de columna, ¿ven?, como de cadera, etcétera, etcétera. Bueno, y acá está en una posición particular, pero si la viéramos a esta gimnasta parada en posición anatómica, igualmente veríamos una columna muy erguida, quizás con una hiperlordosis lumbar, con las rodillas bien extendidas. Y miren, a mediano y largo plazo, lo que el acortamiento de esta cadena de extensión puede provocar. Una nuca o región lumbar exageradamente curva, ¿sí? Una zona cervical y una zona lumbar con hiperlordosis. Una anteversión de pelvis, lógicamente, si yo tengo una hiperlordosis es porque mi pelvis se fue hacia adelante, saqué la cola hacia afuera, que es una postura muy de gimnasia artística, y entonces quiero decir con esto que no estoy criticando a la gimnasia artística, ¿está bien? Estamos hablando de algo que puede suceder si yo no tomo los recaudos necesarios. Esto tiene que ver con el propio gesto del deporte y la propia postura del deporte. Las bailarinas y los bailarines también tienen esta postura parecida. Entonces, una pelvis en anteversión, volcadita hacia adelante, y una hiperlordosis lumbar. Esto hay que compensarlo de alguna manera, porque si no mi cuerpo se va para adelante. Entonces, ¿qué hace la rodilla? Un recurvatum. ¿Qué es un recurvatum? La rodilla bien extendida, tanto que casi se va hacia atrás. ¿Vieron esas rodillas que tienen una contracurva al revés, que parece que estuvieran un poquito deformes, porque se va tanto la rótula hacia atrás que genera lo que se llama un recurvatum de rodilla? Una extensión de tobillo, es decir, una flexión dorsal, lo que nosotros vimos en anatomía como una flexión dorsal. Los pies se paran prácticamente sobre talones. Inclusive ustedes van a ver que algunos bailarines, bailarinas o gimnastas prácticamente separan la puntita del pie del piso. De tan apoyados que están los talones y tanta flexión dorsal que tienen esos tobillos, ¿sí? Entonces, si yo mantengo esta postura a lo largo de la vida y no la compenso con el trabajo de otras cadenas, con la elongación, etcétera, etcétera, ¿a qué predispone esta cadena cortada? Predispone a desgarros posteriores en el muslo.
¿Por qué? Porque yo tengo esos isquiotibiales retensos, tengo la rodilla extendida, la cadera extendida y la pelvis en anteversión. Pelvis en anteversión me llevaba la tuberosidad isquiática hacia arriba, que es donde están insertos los isquiotibiales. Entonces tengo los isquiotibiales en tensión excéntrica, ¿sí? Dolores cervicales y lumbares, porque tengo la hiperlordosis en las dos curvas. La curva está muy exagerada, entonces esos discos intervertebrales están muy apretados en la zona anterior. Esguinces de tobillo. Más allá del impacto de estos deportes y la tendencia que uno puede tener en el salto de la gimnasia artística a tener eventualmente un esguince de tobillo, los esguinces de tobillo se producen por esta poca armonía que tiene ese tobillo, que está en flexión dorsal casi permanente. ¿Sí? ¿Se entiende? No quiere decir el que se pare en esta postura va a tener, no es una relación causal exacta, pero son predisponentes que uno puede llegar a pensar en función de una cadena muscular acortada que está haciendo sufrir algunas zonas del cuerpo. Esta sería la idea. Está generando una incomodidad en ciertas articulaciones del cuerpo. ¿Vamos bien? Hay un silencio, bueno, tampoco les pregunté nada. ¿Alguno de ustedes hacía gimnasia artística? No. ¿Baile? No, ¿Clásico? profe, pero yo en patín artístico lo padecí también. ¿Qué te pasó? Tengo una hiperlordosis bastante marcada. Sí, dolores en el glúteo, en los glúteos también es súper doloroso, los isquios también. Y mirá que hace un montón que no hago. Hice de grande, no sé, creo que en el 2015 por ahí, que habré hecho un año, ponele, pero bueno, nada, hice 10 años tipo de adolescente. Mirá, un montón. O 18, 19, y sí, es lo que es todo la parte lumbar es insoportable. Mira, Sí. a ver, obviamente que nosotros estamos dando pautas generales y hay que ver en tu caso particular qué pasó con esa columna lumbar. No podemos decir si el patín es un desastre, como tampoco podemos decir obvio. la gimnasia artística Igual lo hubiese seguido produce. haciendo toda la vida, ¿eh? No. Exacto. No, obvio. Exacto. No, No, obvio. O sea, no era de importancia, o sea, en ningún momento era tengo que dejar porque me hizo pelota. O sea, no es perdóname, eso. ¿quién me está hablando? Sí. Gladys. Ay, Gladys, listo, me acordaba la voz, pero no te podía asociar con el nombre. Claro, no, es así, Gladys. Y además, ustedes tienen que pensar que muchas veces las actividades deportivas funcionan como disparadores de algo que nosotros ya teníamos en el cuerpo. No es que uno empieza a hacer una actividad física y la culpa es de la actividad física. Y que esto es interesante para el trabajo de ustedes también. Yo creo que se los dije alguna vez en anatomía, pero a veces ustedes son los culpables de desencadenar algo que no tiene que ver con la actividad que ustedes propusieron, pero sí tiene que ver con algo que traía esa persona con su cuerpo, en su historia corporal, y que a partir de un determinado ejercicio, una actividad física, se pone de manifiesto. Imagínense que si una persona con este tipo de acortamiento retoma la actividad física de grande y va a consultarlos a ustedes como personal o como profe de un determinado grupo, esta persona ya viene con una cadena cortada de años, como decía Gladys, de haber hecho patín, o de años de haber hecho gimnasia artística, o de años de tal cosa, ¿sí? ¿Qué puedo hacer yo con esto? En principio, mirarla a la persona, mirarla parada, leer todo lo que me va a escribir en la ficha, ver qué deporte hizo durante tantos años, imaginarme ciertos acortamientos propios de ese deporte, hacer alguna pregunta con respecto a lesiones y a lo mejor ahí me entero, como en el caso de Gladys, que tiene dolores lumbares o que ha tenido. Bueno, todo eso sirve como insumos para seguir pensando qué voy a hacer después con estos acortamientos, que por supuesto lo vamos a ver a lo largo de la cursada, pero la idea es primero entender el fundamento anatómico y biomecánico de este asunto, para después poder intervenir, ¿sí? Así como hay una cadena recta posterior, que acabamos de ver, para este autor, para Busquet, hay una cadena recta anterior, que también es muy interesante ver desde dónde nace. Así como la posterior nacía del entrecejo y hacía todo este recorrido por detrás y se venía a los músculos extensores de muslo y extensores de tobillo, esta cadena recta posterior es más bien una cadena bien flexora. Fíjense ustedes que toma toda la parte anterior de cuello, de tronco y de abdomen, que son todos los músculos flexores de tronco,
Pega la vueltita por debajo de la pelvis, en lo que es suelo pélvico, que le vamos a dedicar toda una clase a suelo pélvico, porque en realidad ese suelo pélvico es re importante y, bueno, no se tiene muy en cuenta, muchas veces hasta que genera alguna sintomatología. Y luego se continúa con la cadena de miembro inferior flexora, que toma isquiotibiales, en la parte posterior del muslo, que son los principales flexores de rodilla, y toma luego el tibial anterior, el principal flexor dorsal del tobillo, y pega la vueltita hasta la planta del pie. Vamos otra vez. Miren dónde nace, por debajo del oído, en todo lo que es músculos masticadores, macetero, músculos anteriores de cuello, que hay una serie de músculos cortitos que están por encima y por debajo de un huesito que se llama hioides, y ahí están esos musculitos cortos del cuello, pectorales. Podemos ir imaginando los músculos que integran esta cadena. ¿Qué otros músculos serían parte de esta cadena? Los isquiotibiales. Está bien, pero estoy por acá, donde estoy con el cursor. ¿Qué músculos acá? Pectorales. Pectorales, ¿cómo? Abdominales, perfecto. Sobre todo los rectos mayores del abdomen, ¿no? Que son los más verticales, pero todos los abdominales. Veremos después los músculos de ese suelo pélvico, isquiotibiales, tibial anterior, y los músculos flexores de los dedos, ¿sí? Los que hacen que el pie haga esto. Supongamos que este es el pie, ¿no? Que haga esto con los dedos. Ya nos podemos ir imaginando un acortamiento de esta cadena, qué tipo de cosas nos va a provocar. Bien, entonces, a ver si tenemos una cadena de acortamiento. No. Vamos a imaginarnos nosotros el acortamiento de la cadena recta anterior. ¿Qué pasaría si esta cadena está tensa en algún punto de su recorrido? ¿Cuál sería la tendencia del cuerpo a ese acortamiento? Los invito a que pensemos cómo se imaginan la postura. Sentado o curvado. Curvado. Bien, con un acortamiento anterior probablemente yo tenga una tendencia a la cifosis dorsal, es decir, mis hombros se vayan hacia adelante, porque ustedes no se olviden que los pectorales no son rectos, son músculos en triángulo que vienen desde el hombro, ¿se acuerdan? Entonces, si yo acorto mis pectorales, los hombros tienden a ir hacia la antepulsión y la rotación interna. Con un acortamiento de abdominales, ¿qué les parece que va a pasar en la pelvis? ¿La retroversión? Bien, una retroversión pélvica, esto de meter la cola hacia adentro. Y si yo tengo una retroversión pélvica, mi cadera se flexiona, mis rodillas se flexionan un poquito. El típico acortamiento, por ejemplo, que se ve en jugadores de rugby, a veces en jugadores de fútbol, depende cómo estén trabajados. Yo esto insisto con el tema de los deportes, porque no es que uno ponga ejemplos deportivos deformantes. Uno pone ejemplos de modelos deportivos en cuanto al gesto deportivo que incentivan. Pero generalmente todos los deportes que llevan a la semiflexión apuntan a este acortamiento de cadena recta anterior. Y como las rodillas están en semiflexión y las caderas también, los dedos del pie tienden a agarrarse del piso, casi el apoyo es sobre metatarsos y puntas de pie, y aparecen estos deditos en garra del pie, que es esta sensación del pie queriendo agarrar el piso de esta manera, que es el acortamiento que se produce en la fascia plantar. Por eso les digo, toda la cadena, incluida la planta del pie. Ni les cuento las tensiones de toda la temporomandibular, ¿sí? Los problemas de bruxismo, que muchas veces atienden los odontólogos, y que indican con placas y demás, y que muchas veces están ligados a acortamientos de cadenas rectas anteriores, que terminan generando mucha presión en la zona de la temporomandibular, ¿sí? Como para que se den una idea de qué pasa con estos acortamientos. Vamos a dejar para la próxima... ¿Cómo? Sí. Perdón, una consulta. No sé si hay un nombre técnico, pero también le pasa algo de esto cuando se dice que una persona es chueca, que tiene como las rodillas para adentro, que viene un poco también por estos acortamientos. Y es muy probable. Por ejemplo, es típico del acortamiento de cadena recta posterior, la rodilla hacia adentro, y a veces también cierta rotación de las tibias hacia afuera.
¿viste? Porque es esta compensación, la rodilla va hacia adentro y la tibia tiende a rotar hacia afuera para compensar. Entonces ahí aparecen estas chuequeras que vos decís, Federico, o estas tibias que se ven en varo en algunos jugadores de fútbol, que tienen que ver con tensiones de cadenas musculares, no tienen que ver con una constitución física de base. Hay, por supuesto, tipologías básicas que tienen que ver hasta con cuestiones hereditarias. Vos ves unas rodillas en valgo donde si mirás a los padres y a las madres, capaz que hay una rodilla en valgo en alguno de los dos. Hay ciertos biotipos que aparecen por herencia, pero hay mucho que tiene que ver con el gesto deportivo. Y con el acortamiento no trabajado, este sería el punto, con ese acortamiento de cadena no trabajada. Vamos a hacer una pausita de 5 minutos y nos vamos a encontrar para hablar de cadenas cruzadas, que son las que nos quedan, y atender otras cuestiones que tienen que ver con esta biomecánica de cadenas musculares. ¿Sí? 5 minutos nada más y nos volvemos a encontrar. Ahora, ¿qué pasa con el acortamiento de la cadena recta anterior? Que lo vamos a ver en una imagen, y luego vamos a hablar de cadenas cruzadas. Y entonces nos vamos a meter en este concepto de globalidad, que hoy lo vemos con esta herramienta de cadena muscular, pero que en algún momento lo vamos a volver a hablar viendo otras cuestiones de biomecánica, ¿sí? Vamos a retomar nuestra imagen de cadena recta anterior. Ustedes mencionaron en el tramo anterior qué consecuencias creen ustedes que tendría una persona con una cadena recta anterior acortada. Entonces ahora les voy a mostrar un ejemplo de cadena recta anterior acortada. ¿Sí? Yo les decía hace un ratito, el jugador de rugby es un ejemplo característico de gesto deportivo que influye en el acortamiento de la cadena recta anterior. En general, se observa posturalmente una cabeza inclinada hacia adelante con una espalda curvada, esto lo dijeron ustedes, el aumento de la cifosis dorsal. Recuerden que el concepto de cifosis en sí mismo no es patológico, la cifosis es una curva fisiológica normal. Hablamos de hipercifosis cuando esto está aumentado, o de una cifosis dorsal aumentada, pero la palabra cifosis no implica necesariamente que la persona está encorvada hacia adelante. Tiene una curvatura hacia adelante que es normal. Hablaron de posterioridad ilíaca. Esto tiene que ver con la con la pelvis en retroversión. Eso es la posterioridad ilíaca, o la retroversión pélvica, es lo mismo. Lleva esto a una flexión de cadera y una flexión de rodilla. Ese flexum de cadera y de rodilla es característico de una cadena recta anterior acortada. La persona pareciera estar siempre en una situación de semiflexión permanente. Obviamente no es que va agachada por la vida, pero si ustedes lo observan en detalle, parados y paradas, estas personas tienen una leve flexión de cadera y de rodilla, que también es muy característica de adolescentes que han hecho el gran estirón, han pegado el aumento de longitud en poco tiempo, y como esa musculatura y esas fascias todavía no están adaptadas al crecimiento óseo, muchas veces se observan caderas y rodillas en semiflexión, como que están acortadas esas riendas miofaciales. Al flexionarse la rodilla, hay una rotación automática de la rodilla hacia adentro. Esto es un poco lo que decía hace un ratito Federico, en el sentido de ciertas chuequeras que se ven posturalmente y que tienen que ver con esta flexión forzada que tiene la rodilla con una leve rotación hacia adentro. Flexum de la bóveda plantar. La bóveda plantar, esto que yo les contaba, tendiente a agarrarse del piso, lo que lleva a los dedos en esta posición de agarre, que puede derivar en un dedo martillo, que son esos dedos que tienen las articulaciones interfalángicas muy marcaditas en flexión. ¿Sí? No sé si observaron alguna vez dedos en esa posición. Y obviamente, esto a mediano y largo plazo, si yo lo sostengo en el tiempo, si no lo trabajo compensando otras cadenas o estirando, puede llevarme a problemas en rodillas, porque esa rodilla está trabajando en una posición incómoda, y a tener problemas o en aductores, que son los músculos riendas de esa rodilla que tiene que restablecer su eje, y problemas de hombros, justamente por la cifosis y la antepulsión de hombro permanente. Son tendencias, vuelvo a decir esto no es matemático,
Esto no es que si tengo esta postura voy a tener un problema en rodillas o en hombros. Son predisposiciones del cuerpo a lesionar zonas que están en tensión por ese acortamiento de cadena, ¿sí? Bueno, ¿qué dice Busquet? No somos robots que nos manejamos hacia adelante y hacia atrás, nos manejamos en 3 dimensiones. Nuestros movimientos son espiralados, quiere decir que cada vez que nos movemos en ciertas diagonales, y esas diagonales se arman y se desarman a través de cadenas musculares cruzadas. Lo que empezamos a ver ahora es que los músculos de una zona del tronco se relacionan con los músculos de la pelvis del lado contrario, si observamos la cadena en el plano anterior. ¿Qué podríamos pensar? ¿Qué músculos se les ocurren a ustedes, aunque estén anotados acá en la diapositiva, que pueden estar interrelacionados, ¿no? Pectorales, de este lado, redondos, que eran esos músculos que estaban en el manguito rotador, acercando lo que es el húmero a la escápula. Los oblicuos cruzados de esa región abdominal, con sus fibras en diagonal. El psoas del lado contrario, este músculo que venía de columna lumbar y se insertaba en fémur, ¿sí? Psoas, oblicuos, músculos del hombro. ¿Puede ser que el psoas y un músculo del hombro tengan relación? Sí. Voy a decir algo que va a sonar, no sé, una fantasía, va a sonar algo muy loco, pero para ir pensando. ¿Puede un psoas acortado, por estar muchas horas sentados y sentadas en esta pandemia, traernos una molestia en el hombro contrario? Sí. Sí. Esto no quiere decir que si me duele el hombro, sí o sí tengo que pensar en el psoas. Esto lo digo porque a veces uno establece relaciones matemáticas tratando de buscar soluciones a lesiones o a problemas o a tensiones, y esto no es así tan matemático. Pero podemos pensar que un problema en pelvis de un determinado lado puede acarrear una tensión a través de esa cadena muscular cruzada que une al hombro contrario. Ni les cuento cuando esa cadena está exacerbada por algún gesto deportivo. Voy a volver a la diapositiva anterior, que aunque era para mostrar un acortamiento de cadena anterior, también puede generar un acortamiento de cadena cruzada, porque si este jugador es diestro o es zurdo, y siempre patea con la misma pierna, y siempre gira el tronco de una determinada manera, va a tener una tendencia al acortamiento de esa cadena muscular cruzada, que va a tener que compensar elongando, estirando y trabajando las otras cadenas. Pero el deporte, el gesto deportivo le va a exigir esa cadena muscular más que a otras, ¿sí? De la misma manera, Busquet dice, hay cadenas cruzadas posteriores. Es decir, musculatura que está en una zona del hombro y que se relaciona mediante estas líneas de fuerza que mencionábamos hace un ratito, con los músculos de la región contraria en la pelvis. Por ejemplo, podemos imaginar nuevamente a nuestros redondos mayores, al dorsal ancho de este lado, este músculo que unía el hombro con la columna y con la cresta ilíaca, conectado con el glúteo del lado contrario. Fíjense la relación, ¿no? Dorsal ancho, que es un músculo que tiene inserción en húmero, o sea que va a tener su importancia en hombro, trayendo líneas de fuerza y de tensión hacia el glúteo del lado contrario. Entonces volvemos a pensar lo mismo. Si yo tengo un acortamiento glúteo, por mi manera de pararme, por el gesto deportivo, por mi gesto laboral, por mi postura, ¿puede un acortamiento de la masa glútea tener incidencia sobre el hombro contrario? Sí, puede generar una tensión. Profe, Vamos. ¿Cómo se compensa? Porque imagino, más con este ejemplo, se me viene a la cabeza un tenista o un jugador de golf que hace el mismo movimiento siempre con la misma mano. Digo, ¿cómo se compensa eso del otro lado? Porque está perfecto lo que decís. Por el mismo lado. Mira, la tendencia actual y después de muchos años de poner la conciencia arriba del cuerpo y de ir estudiando, por ejemplo, Leopold Busquet trabajó muchos años con deportistas y observó justamente eso, ¿no? ¿Cuáles eran las lesiones más frecuentes en personas que venían de determinados deportes? Él hizo estudios de campo con jugadores de básquet, con jugadores, bueno, y observó justamente esto, que en la mayoría de los deportes, sobre todo asimétricos,
Antes no se tenía muy en cuenta esto. Entonces tenemos un Guillermo Vilas con un brazo y miembro superior izquierdo sumamente desarrollado, con más músculo y demás, en contraposición a un miembro superior derecho mucho menos desarrollado. Y esto, más allá de lo estético, a la larga trae consecuencias sobre columna, por ponerte un ejemplo, porque esa columna también va a trabajar de manera disarmónica y seguramente va a empezar a girar. Por ahí puede el día de mañana desencadenar una escoliosis. Obviamente que cuando vos trabajás con ciertos deportistas en tu plan de trabajo, esto lo tenés que tener en cuenta. Y más allá de trabajar aquella cadena muscular que vos la necesitás para el gesto deportivo, obviamente vas a tener que elongar y estirar y trabajar las otras cadenas, porque si no a la larga, alguna consecuencia en el cuerpo vas a tener. A veces cuando la gente es muy joven, estas consecuencias no se ven de manera inmediata, pero se ven a mediano y largo plazo en el cuerpo adulto y en el cuerpo de ese jugador, deportista que después dejó la actividad física. Quizás en un jugador o una jugadora de 20 años, yo te digo, a lo mejor ni siquiera se dan cuenta de este desfasaje. Pero hoy en día hay mucha tendencia a hacer trabajos globales y a hacer trabajos equilibrados en un hemicuerpo y el otro, entre una cadena de flexión y una cadena de extensión, muchos trabajos de estiramiento y elongación sobre la cadena que se trabaja mucho. Digamos, lo que vos haces es modificar el porcentaje de trabajo sobre cada sector corporal en función de eso. Por lo menos es lo que habría que hacer, Federico. Es lo que habría que hacer. Y esto se ve, o sea, la manera de descubrirlo es solamente viendo a la persona, digamos, cómo se para y demás, o hay estudios para analizar estos inconvenientes. Divina tu pregunta. Mirá, una buena evaluación clínica y postural sería ideal, que a veces no la hace el entrenador físico. A veces la hace tu médico, la hace tu traumatólogo, la tendría que hacer tu traumatólogo, tu kinesiólogo. Esas son las personas que van a tener más ojo para poder mirar cómo estás parado, cómo vienen tus curvas. Y obviamente, paralelamente, te pueden mandar estudios, te pueden mandar a hacer un espinograma y ver cómo está tu columna. Hay maneras de evaluar la musculatura para ver cómo está trabajada. Hay estudios paralelos. Ahora, fundamentalmente, la postura hay que analizarla, y después cuando vos haces un plan de trabajo, tenés que tener en cuenta que no haya mucha sobrecarga en determinados grupos musculares que forman parte de una cadena y no en otra. Es como que tenés que ir buscando un equilibrio, pero no un equilibrio solamente del lado derecho o izquierdo, ¿sí? Sino un equilibrio que tenga que ver con anterior y posterior, que tenga que ver con cadenas cruzadas anteriores y posteriores. Hay que tener una mirada un poco más global, no tan analítica muscular. Antes, por ejemplo, uno decía, bueno, trabajé mucho cuádriceps y poco isquio, y nos quedábamos por ahí en las parejas antagónicas musculares, que no está mal, pero que es una mirada muy parcial. Hice mucho bíceps y poco tríceps. Hice mucho pectoral y poco dorsal. Y nos quedamos en estas dos parejas antagónicas que trabajan sobre movimientos antagónicos del hombro, pero hoy en día sabemos que los músculos no tienen una sola función, tienen varias. Y que hay que pensar en esa multiplicidad de acciones en las cuales trabaja el pectoral o trabaja el dorsal ancho, ¿sí? Y que hay que pensar, si nos vamos todavía más afuera, a este aspecto global que estamos viendo. Entonces ahí es donde vos empezás a marcar diferencias en tu trabajo cotidiano, lo cual no quiere decir que uno no haga un trabajo analítico, de cuádriceps analítico, de pectorales, está todo bien, pero no nos podemos quedar en ese trabajo que antes sí era un trabajo netamente de sumatoria de músculos. El jugador de vóley trabajaba mucho tríceps, y porque tiene que sacar, porque tiene que pegar, está todo bien, el tríceps es necesario, pero después analizaremos si el hombro es una articulación muy inestable, y yo estoy trabajando gestos explosivos todo el tiempo, y no tengo en cuenta la estabilidad de ese hombro, que es lo que le pasa, lástima que no tenemos a los compañeros de natación, con el hombro de natación, que tenemos un gesto repetido y un gesto contra la resistencia del agua, muy explosivo, muy rápido, con una articulación de hombro muy inestable. Entonces, ¿cómo trabajo eso? ¿Cómo trabajo eso para no generar un desgaste del manguito rotador? Bueno, todo eso nos tiene que llevar la mirada a un zoom que en lugar de meterse más cerca se vaya más lejos. Esto es lo que propone la mirada global o el concepto de cadena muscular. No nos vayamos cada vez más cerca para hacer el ejercicio bien analítico, vayámonos cada vez más lejos, porque esa estructura que estamos trabajando tiene conexión con estructuras a distancia.
que si no las tenemos en cuenta, nos van a terminar generando síntomas o signos ahí sin darnos cuenta, ¿sí? Bueno, por ahí es muy teórico lo que suena ahora, pero ahora cuando nos adentremos en estas cuestiones, se van a dar cuenta de lo que estamos hablando. Por ejemplo, un ejemplo característico de cadenas cruzadas acortadas, las tenemos en algunos gestos deportivos, como ya vimos, sobre todo los que tienen que ver con patear, con los que tienen que ver con ciertas, en las artes marciales esto se da mucho también, del lado donde cargo, del lado donde ataco a mi contrincante, pero ojo que las artes marciales tienen en general mucha actividad física global. ¿Por qué? Porque el arte marcial involucra el movimiento de todo el cuerpo en su conjunto, en cada uno de los gestos, y entonces es muy importante ese equilibrio que se logra. Amén de esto, no sé si habrán visto en pandemia y si siguen viendo los videos de Paula Pareto acerca de su entrenamiento físico, que más allá de que lleva el cuerpo a situaciones completamente extremas de propios... ¿Saben de quién estoy hablando, no? De Paula Pareto, de nuestra representante en judo. Sí, es una bestia, Samina. Es una bestia. Pero además es muy interesante de ver los videos que hace. Yo no voy a juzgar si es mucho o poco, la verdad que no tengo idea cómo es el contexto del entrenamiento de Paula, pero es muy interesante de ver el trabajo propioceptivo que hace Paula Pareto. Después cuando hablamos de hombro y volvamos a nuestro trabajo propioceptivo de hombro, ahí vamos a ver algunas cuestiones del entrenamiento de Paula. Bueno, ejemplo característico de cadena cruzada acortada, embarazo, o persona con un abdomen prominente, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esta búsqueda de equilibrio de nuestro cuerpo, cuando nosotros tenemos un abdomen hacia adelante y la tendencia del cuerpo es irse hacia adelante, nuestras bandas cruzadas posteriores, vuelvo a la fotocopia, a la diapositiva anterior, estas cadenas, pero ambas, las dos, la del lado derecho y la del lado izquierdo, van a ser nuestras verdaderas riendas acortaditas para tratar de compensar este abdomen que se va hacia adelante. Es como si yo tuviera una mochila puesta atrás para tratar de compensar ese peso que se va hacia adelante. Entonces, durante meses, sobre todo el último trimestre, que es donde más peso voy a tener hacia adelante, estas cadenas cruzadas se acortan y se tensan para contrarrestar. Queda claro que cuando esta mujer ya tenga familia y ese cuerpo tenga que volver a su posición inicial, esto no vuelve a su posición inicial mágicamente. Nosotros vamos a tener que tratar de darle a esas cadenas una longitud interesante para que el cuerpo vuelva a su armonía. Mucha gente, sobre todo las mujeres después de parir, se preocupan muchísimo por volver a hacer abdominales, se preocupan mucho por volver a generar tono muscular en esta pared abdominal que se distendió durante el embarazo y que no trabajó a lo mejor en contracción. Y no está mal pensar en los abdominales, pero si yo no le doy longitud a esta zona posterior, por más que me mate haciendo abdominales, es muy probable que termine comprimiendo mucho la espalda. Esto es como para ir teniendo líneas de pensamiento más globales, porque yo estoy mirando en esta panza que quedó fofa, y lo digo en términos bien familiares para que quede claro, si yo estoy mirando esta pared abdominal que ha perdido tonicidad y que ha perdido fuerza muscular por no haber trabajado, y que de repente aparece un poco más flácida y demás, mi idea es, bueno, tengo que volver a fortalecer esto. Ahora, si yo no aflojo acá atrás, es muy probable que me cueste mucho ver la tonicidad de la pared abdominal, porque este acortamiento de cadenas cruzadas va a hacer que mi pelvis esté volcada hacia adelante en anteversión, y sí o sí voy a ver siempre una pancita ahí dando vueltas. Entonces, ese abdomen hacia adelante no necesariamente tiene que ver con la flacidez o con la pérdida de fuerza muscular. Puede tener que ver con una cuestión postural de que esta pelvis está muy volcada hacia adelante, porque esto todavía está muy corto. Esto es una mirada desde las cadenas musculares. Esto es una mirada desde la globalidad, que nos va a dar muchas herramientas para trabajar desde distintos lugares, porque no quiere decir que yo no voy a hacer un trabajo abdominal. A lo mejor sí, voy a hacer un plan de abdominales, de planchas, de lo que ustedes quieran. Después hablaremos cuando veamos tronco, la diferencia entre el ejercicio tradicional y la plancha, para ver, digamos, cómo trabajo abdominales de distintas maneras. Pero paralelamente a ese trabajo de fuerza abdominal,
le voy a dar un trabajo de elongación a las cadenas cruzadas posteriores o a la recta posterior, porque esas cadenas estuvieron durante meses acortadas y tensas por una determinada función. ¿Se entiende hacia dónde vamos? Profe, quizás es Sí. una pavada lo que voy a preguntar, ¿no? Nada Pero es pavada, cuando, Natalie. Nada es pavada. cuando nosotros, por ejemplo, en donde yo trabajo, van muchas clientas que son mamás recientes, que después de los 3 meses pueden hacer actividad física, y lo que le damos es, para fortalecer la pared abdominal, los ejercicios de hipopresivos. Tan divinos. Nosotros vamos a hablar de hipopresivos, Natalín, cuando veamos suelo pélvico y cuando veamos abdominales. Claro, y yo veo mucho el tema de la panza fofa, como usted dice. Por favor, quedó acá lo de la panza fofa, sí, no es para el examen, sí. ¿eh? Bien, aclaremos. Es de lo que más se quejan, digamos, y a nosotras como profesoras nos incitan mucho que demos todo el tema de abdominales hipopresivos como para fortalecer toda esa zona abdominal, digamos. Lo que yo no te escuché, Natalín, ¿son mujeres durante el embarazo o posparto? No, posparto. Posparto. Después de los 3 meses de embarazo que ya tuvieron, digamos, y vuelven a hacer actividad física después de 3 meses o un poquito más. Yo no sé si todos tienen claro, creo que los mencionamos en anatomía general, que son los ejercicios hipopresivos, pero no los vamos a desarrollar ahora, pero tenelo presente, Natalín, porque cuando hablemos de tronco y abdomen y el tema con el suelo pélvico, ahí vamos a volver sobre esos ejercicios. Son una serie de ejercicios que trabajan abdominales con contracciones de tipo isométrico, sostenido, pero con un anclaje muscular distinto y una respiración distinta para que no haga presión sobre el suelo pélvico. De todos modos, si ya que tenés esa posibilidad de trabajar con estas mujeres en el posparto, ten en cuenta lo de la elongación posterior, porque muchas veces trae muy buenos resultados simplemente el cambio de posición de la pelvis. Cambia completamente el perfil del abdomen. ¿Sí? Sí. Completamente el perfil del abdomen, porque a veces son lordosis muy marcadas, con anteversión pélvica, y por más que te mates haciendo trabajos de fuerza y contracción abdominal, no lográs disminuir esa pancita volcada hacia adelante. ¿Sí? Claro. Gracias, profe. Eso, no, de nada. Bueno, muy bien. Entonces, con todo esto que estamos nombrando ahora, uno tiene que desechar los estiramientos analíticos, es decir, tiene que decir, bueno, no elongo más grupos musculares separados, no trabajo más grupos musculares separados. No, el trabajo analítico es importante, es necesario en algún momento, pero también tengo que empezar a pensar cómo voy a hacer trabajos globales para evitar compensaciones del cuerpo. Entonces, esto es algo que también vimos en anatomía general cuando hablamos de isquiotibiales, pero que vamos a empezar a analizar un poquito más profundo en biomecánica, ¿sí? Porque ahora, teniendo el concepto de cadena muscular, uno puede empezar a ver los ejercicios de otra manera, o a entenderlos de otra manera. Si yo les digo a ustedes que elonguen isquiotibiales, como ustedes ya cursaron anatomía general, ya vieron la imagen, la voy a sacar, así que mírenla bien. Quiero que alguien ahora me describa en qué posiciones nosotros vamos a poner a las articulaciones de miembro inferior para elongar isquiotibiales. Es más, creo que esta fue una consigna de parcial, si no me equivoco, ¿eh? El año pasado. Chan, chan, los estoy poniendo a prueba. Bueno. Repito la consigna. Posiciones articulares del miembro inferior para elongar isquiotibiales. Pelvis en retroversión. No era. A ver, si yo quiero estirar isquiotibiales y pongo la pelvis en retroversión. Anteversión, perdón, anteversión. Ah, bien, pero yo te voy a decir por qué dijiste pelvis en retroversión, porque la viste en el dibujito, y no era errado, Carlos, ¿eh? Miren. No, pero sí, pero esta lo que persona yo quise está en decir retroversión, ¿eh? Esta persona está en retroversión pélvica, o sea, tiene la cola hacia adentro. Pero vos decís que para elongar isquiotibiales tengo que llevar la pelvis al revés, a la anteversión, con la cola para afuera. Muy bien, porque yo lo que tengo que hacer es elevar la tuberosidad isquiática. Bien, ¿qué más? Les dejo la figura para que sirva de apoyo. Cadera extendida. Flexionada. En flexión. Esto es cadera flexionada, ¿eh? No se confundan con rodilla. Esto es cadera flexionada. Pensá que desde posición anatómica llevaste el muslo hacia adelante.
o el tronco hacia adelante. Esto es flexión de cadera. Rodilla extendida, fundamental, porque los isquiotibiales son los principales flexores de rodilla, rodilla extendida. Pelvis en anteversión, cadera flexionada, rodilla extendida. Tobillo. También extendido por la cadena. Extendido o en flexión dorsal, como lo quieran llamar, ¿no? Extensión o flexión dorsal. Y la pregunta que yo hice el año pasado y la reitero ahora, que no sé si se acuerdan, ¿por qué el tobillo me interesa si los isquiotibiales no llegan hasta el tobillo? Llegan hasta el peroné y la tibia. Por esto de las cadenas Los músculos, musculares. ¿Por qué qué? Por las cadenas musculares. Muy bien, me encantó. Porque en realidad los isquiotibiales forman parte de la misma cadena muscular, ¿sí?, que el tibial anterior, pero además, ojo, las fascias que rodean a los isquiotibiales se continúan. Entonces, cuando yo estiro desde la punta del pie, lo que estoy estirando es la fascia que va a envolver a los isquiotibiales. No es que estoy trabajando sobre el isquiotibial agarrándome la punta del pie, pero sí estoy tensionando la fascia, esas envolturas donde están los isquiotibiales. Ahora bien, importante lo que dijo Carlos de la pelvis en anteversión. Normalmente, yo no sé si ustedes habrán escuchado muchas veces decirle a alguien que está indicándole a otra persona cómo elongar isquiotibiales, saca la cola hacia afuera, o lleva la pelvis hacia adelante, o lleva el ombligo hacia adelante. Si ustedes no dan esa indicación, y la persona flexiona el tronco y flexiona la cadera, solita la pelvis va a ir hacia la retroversión. Es decir, el cuerpo va a tratar de compensar ese estiramiento de isquios que duele y que molesta, y el cuerpo no quiere dolor, no quiere molestia. Solita la pelvis se va a ir a la retroversión, que es una compensación de nuestro cuerpo para evitar la tensión de isquiotibial. Si no le dicen nada a la persona va a flexionar un poquito la rodilla de apoyo y va a mandar la pelvis en retroversión. Entonces, de alguna manera el cuerpo, con esas dos posturas, va a compensar un poquito el estiramiento que le estamos provocando. Si nosotros le decimos a la persona, bueno, ahora trata de, en esta misma posición, trata de llevar la cola hacia afuera, trata de llevar la pelvis en anteversión, van a ver que tira mucho más, tensa mucho más, porque lo que estamos haciendo con el cuerpo es quitando esa compensación natural del cuerpo para evitar el dolor y para evitar la tensión. Y si no le digo nada con respecto al tobillo, la punta de pie va a tender a ir hacia la flexión plantar, porque la cadena muscular del cuerpo va a tratar de compensar desde acá para no sentir el tirón de isquiotibiales. Entonces lo que va a hacer este tobillo es llevar la puntita del pie hacia abajo. Fíjense todo lo que el cuerpo se encarga de compensar para evitar el dolor. Normalmente cuando nosotros elongamos un músculo no estamos tan pendientes de tanta cosa. Decimos, bueno, flexionar la cadera, estirar la rodilla, listo, ya está. Pero cuando hacemos eso, en el estiramiento analítico, el cuerpo se las ingenia desde otros puntos de la cadena muscular para aflojar y que no nos moleste tanto. Entonces, la idea es, retomando las imágenes, buscar posturas que estiren todo al mismo tiempo. Buscar posturas que pongan en tensión y en estiramiento todos los puntos posibles de esa cadena muscular que yo estoy tratando de estirar. Si yo les digo que esta persona está estirando isquiotibiales, ustedes no me creen, porque ustedes van a decir, pero fíjate cómo tiene el tronco. Veamos los miembros superiores. ¿Dónde está trabajando el estiramiento de los isquiotibiales? Bueno, esta persona que está haciendo una postura de stretching global activo, y que además está siendo ayudada por un profe o por un terapeuta, está poniendo en tensión excéntrica toda la cadena recta posterior. ¿Por qué? Porque está tratando de elevar cabeza y cuello hacia acá, porque está tratando de llevar miembros superiores hacia los costados, entonces está estirando en cruz toda la región cérvico-dorsal, porque está trabajando con su pelvis y su columna lumbar, contra el apoyo, tratando de llevar el ombligo hacia el pubis, entonces toda la columna lumbar está tratando de estirarse en este sentido,
porque está extendiendo rodillas y además está rotando las rodillas hacia afuera, de manera tal que no les permite a las rodillas irse hacia adentro, que es la tendencia cuando la rodilla trata de flexionar, trata de irse hacia adentro. Entonces, esta persona tiene, aunque no se vea, las rodillitas hacia afuera, extendiendo rodillas y como si fuera poco, llevando la flexión dorsal máxima. Este terapeuta está tratando de empujar esa puntita de pie hacia la persona para evitar cualquier tipo de compensación. En este momento de máxima tensión, el cuerpo no puede compensar nada. No se le puede escapar esta tensión por ningún punto. Y es ahí cuando el alargamiento es el más eficaz. Cuando logramos que el cuerpo no se escape por ningún lado en cuanto a la elongación. Ustedes me dirán, bueno, pero yo no puedo hacer esto con mis alumnos cada vez que termino una actividad física. Se puede y no se puede. Después vamos a buscar, en algún momento en alguna clase lo vamos a practicar esto, y ustedes van a ver que algo se puede hacer. No importa si uso esta técnica, no importa si uso stretching global activo, si uso otra técnica de estiramiento, no importa si uso alguna postura de yoga que trabaja globalmente, no importa qué herramienta use, siempre y cuando en algún momento yo tengo una mirada global sobre lo que estoy trabajando. Que eso siempre le va a dar al cuerpo una manera diferente de estirarse o una manera diferente de trabajar. Ustedes saben bien que no es lo mismo sentarme en una mesa de cuádriceps a trabajar una extensión de rodilla para trabajar cuádriceps que hacer una sentadilla o hacer una estocada, donde yo involucro a todo el cuerpo en esa actividad y donde tengo que poner muchas cosas en juego para que ese cuádriceps trabaje. Son ejercicios diferentes, que buscan cosas diferentes, pero lo global es necesario que esté. Antes, antiguamente, una persona iba a un gimnasio y hacía todos los ejercicios en máquinas separados. Es una manera de trabajar, pero es una manera artificial de trabajar sobre un cuerpo que es una estructura global. Y esa estructura global muchas veces puede ser trabajada desde la globalidad. Y nos estimula un montón de cosas la globalidad. Nos estimula a trabajar a distancia, nos estimula a trabajar con músculos que se asocian entre sí, con líneas de fuerza que se asocian entre sí. Bueno, la propuesta para la clase que viene, que ya estamos por terminar, es leer lo que vimos de tejido conectivo, leer las cadenas musculares, y ustedes van a recibir un texto de Busquet que hace un análisis muy profundo, de Busquet no, de Bienfait, de otro francés, que hace un análisis, no, de Busquet, porque no elegí el de Bienfait, no los quiero volver locos con otro autor francés que es terrible. Van a hacer un análisis de unas cadenas cruzadas, donde se van a mencionar músculos que si no los recuerdan los tienen que ir a buscar. Anatomía general, ¿dónde estaba este músculo? ¿De dónde a dónde iba? Más o menos para tener una idea. Y la clase que viene vamos a hablar un poquito de estas cadenas cruzadas, viendo músculos en particular. Luego vamos a empezar a meternos, como hicimos en anatomía, segmento por segmento. Vamos a volver a hablar de miembro superior, vamos a volver a hablar de tronco y abdomen, y ahí va a culminar nuestro primer parcial. Luego en el segundo parcial vamos a ver miembro inferior y otras cosas, equilibrio, otras cuestiones que vamos a hablar de biomecánica, ¿sí? Pero nos vamos a meter a hablar de miembro superior, y miembro superior lo vamos a ver desde el punto de vista de cadenas. Vamos a ver el engranaje entre el hombro y el resto de las estructuras del cuerpo, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver la clase que viene. Entonces, lean lo de cadenas, fíjense el texto sobre cadenas cruzadas, que les va a resultar un poquito complejo, pero bueno, mírenlo, den una miradita y lo charlamos la clase que viene, ¿sí? ¿En el Dropbox, profe, el texto? Sí, yo se lo mandé a Ana, calculo que si no lo subió ahora, lo va a subir en la semana, ¿sí? Son 2 hojitas, es algo muy sencillito, sencillo en cuanto a cantidad, pero bueno, mírenlo despacito, ¿eh? Bueno, buena semana, a cuidarse, que ahora tenemos nuevos cuidados, ahora en un ratito vamos a escuchar a ver qué dijo el presidente acerca de los cierres. Nosotros por ahora nos cuidamos.